cómo salir de deudas rápidamente y de forma efectiva. Actualmente un montón de gente está endeudada por la facilidad que te dan los bancos para otorgarte tarjetas de crédito, pero que te ponen 1000 obstáculos para que las puedas cancelar. Por un lado, en nuestro país aún hay gente que está excluida del sistema financiero y por otro lado hay gente que aparentemente ya está incorporada al sistema financiero, pero se vuelve presa de los intereses, ya sea por la publicidad engañosa o porque de plano no supo manejar su capacidad de endeudamiento. Es por esto que en este video te voy a dar un par de trucos para que pagues tus deudas y evitar que te vuelvas a endeudar en el futuro. Antes de comenzar, te recomiendo que si te gusta este contenido, te suscribas a este canal y actives las notificaciones en la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. ¿Qué tal, visionarios? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Carolina Navarrete, Visión Negocios. Yo soy contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy consultora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. Las deudas no solo afectan tu bolsillo, sino también tu bienestar emocional, el de tu familia o seres queridos y hasta la forma en la que tomas decisiones diarias. Muchas veces estar endeudado nos lleva a tomar malas decisiones financieras, creando un círculo vicioso donde cavas un hoyo para tapar otro. El ofrecer o aceptar créditos indiscriminadamente crea una burbuja financiera donde se estimula el consumo y sí, puedes comprarte lo que quieras, pero no generar producción o riqueza suficiente, pues terminas sin poder pagar tu deuda y la burbuja explota. Algo así pasó en la crisis de 2008. Lo importante es que, así como las deudas se acumulan, también puedes gestionarlas para salir de ellas y los métodos que te explicaré ahora son estrategias probadas que pueden ayudarte. Te recomiendo que tomes apuntes de ellos en una libreta de notas o en tu celular. El primer método del que te quiero hablar es el método bola de nieve. Es uno de los más populares porque psicológicamente te motiva a mantenerte enfocado. Aquí te explico cómo funciona. Primero, haces una lista de todas tus deudas, desde la más pequeña hasta la más grande. Segundo, pagas primero la deuda más pequeña mientras sigues haciendo los pagos mínimos en las otras deudas. Tercero, una vez que eliminas la deuda más pequeña, tomas el dinero que solías usar para pagar esa deuda y lo aplicas a la siguiente más pequeña, como una bola de nieve que va creciendo. Este método te da pequeños ganes rápidos, lo que te motiva a seguir adelante. Pero aunque es una técnica efectiva, no siempre es la más económica, ya que pagas la deuda más pequeña mientras que las deudas más grandes y con intereses más altos siguen activas. Pero lo que me gusta de este método es que se parece a cómo creamos hábitos sostenibles. Esos pequeños pasos iniciales que parecen insignificantes se van acumulando con el tiempo, creando un impacto positivo. Al igual que en el desarrollo sustentable, cada pequeña acción cuenta. El siguiente método es la avalancha, anótalo. Y aunque es menos popular, es más eficiente desde el punto de vista matemático. Aquí te explico cómo. Primero, en lugar de enfocarte en la deuda más pequeña, te enfocas en la deuda con la tasa de interés más alta. Segundo, pagas primero la deuda con la tasa de interés más alta mientras sigues haciendo pagos mínimos en las otras. Tercero, una vez que eliminas esa deuda más costosa, pasas a la siguiente deuda con la tasa de interés más alta. Este método puede ahorrarte más dinero a largo plazo, ya que ataca las deudas que más dinero te están costando por los intereses. Es importante para el desarrollo sustentable que todas las personas tengamos acceso al sistema financiero, específicamente al crédito, pero un crédito accesible y que sea usado para que las personas emprendan proyectos productivos, generando bienes, servicios y bienestar. De lo contrario, el acceder a créditos con las famosas letras chiquitas, lo único que va a hacer es que te hundas y que te quedes más pobre de como empezaste. Pues ya hablamos de cómo salir de deudas, pero también es importante no volver a caer en ellas. Aquí algunos consejos rápidos para evitar caer en el mismo círculo vicioso. Primero, haz un presupuesto mensual. Asegúrate de saber a dónde va cada peso. El control es clave. 2, ahorra antes de gastar. Crea un fondo de emergencia para que puedas cubrir imprevistos sin tener que recurrir al crédito. 3, haz compras conscientes. En lugar de gastar en cosas que no necesitas, pregúntate si tu compra aporta una vida más simple y sustentable, tanto para ti como para el planeta, pues todo lo que consumimos impacta al medio ambiente.
Así que sigue estos consejos y cuéntame en los comentarios qué tal te funcionaron o qué otras estrategias has hecho para salir de deudas. Te invito a que te suscribas al canal y si necesitas asesoría para gestionar tus finanzas personales o las de tu negocio con un enfoque de desarrollo sustentable o simplemente estás atorado en tu tesis, contáctame, yo te asesoro. Pues muchas gracias, espero haberte aportado y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta.